Denle un aplauso de alabanza al Señor, hermanos. Y dispongamos nuestro corazón para recibir el mensaje de hoy. Primera de Pedro, capítulo 4. Recordemos que estamos predicando de esta epístola. Ya vamos en el capítulo 4 y nos vamos a ubicar en los versículos 1 al 11. Bajo el tema general de mi identidad en Cristo. Hemos predicado ya varios sermones y hoy vamos a predicar bajo la idea de mi identidad en Cristo me comisiona para ser administrador de su gracia. ¿Estamos listos, hermanos? Permítanme hacer una oración. Señor Dios Todopoderoso, a ti, Señor, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te glorificamos hoy, Señor, y queremos suplicarte que nos bendigas con el mensaje de tu palabra. Sé con nosotros, ministranos, Santo Espíritu, y que cada uno de nosotros reciba tu palabra y la ponga en práctica en la vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, versículo 1, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno milita o ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo o Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano, hermana, gloria a Dios. Mi identidad me comisiona, mi identidad con Cristo me comisiona para ser administrador de la gracia de Dios. Un administrador, hermanos, es alguien que cuida y distribuye los bienes de otro. En este caso, estamos hablando de la gracia de Dios. Nosotros estamos administrando, cuidando, ¿sí? Usted está ministrando algunos asuntos, su servidor hace otros asuntos, pero todos, de acuerdo a la multiforme gracia de Dios, estamos en ese gran trabajo, en esa gran comisión. Versículo 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí el apóstol Pedro
nos presenta, hermanos, entre otras cosas, la mentalidad del administrador, la manera en cómo debe pensar, y nos enfoca directamente, hermanos, en relación al sufrimiento, al padecimiento. Amén. Para vivir, hermanos, como buenos administradores, debemos armarnos de ese pensamiento, tener una mente renovada para que asimismo lleguemos hasta la ejecución práctica del servicio cristiano para la gloria del Señor. La primera frase que aparece allí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nos vincula, nos relaciona con lo que había dicho el apóstol en el capítulo 3, versículo 18, que tiene que ver precisamente con el sufrimiento de Cristo, con el padecimiento de Cristo a favor de nosotros, los que hemos sido redimidos. El sufrimiento de Cristo, hermanos, es en realidad algo muy conocido por la iglesia. La iglesia sabe, la Biblia lo dice, que Cristo sufrió y padeció por nosotros cuando estuvo en carne. ¿Recuerdan? Sufrió la persecución desde niños, o desde niños más bien. ¿Recuerdan el edicto del rey Herodes? Sufrió persecución, exilio desde niño. Cuando el ángel le dice, ¿sabes qué? Buscan a Jesús para matarlo, llévate a tu mujer, le dijo el ángel a José, a Egipto, ¿verdad? Desde niño padeció el Señor. Ya cuando fue adulto, hermanos, padeció mucho más. Padeció por parte de su propio pueblo, ¿sí? Que no lo aceptó, no lo recibió, lo rechazó. Es más, padeció de sus propios discípulos a los cuales él había llamado. Padeció la falta de fe. En varias ocasiones les dijo, hombre de poca fe. ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Dijo el Señor. Padeció, hermanos, varios intentos de homicidio. ¿Recuerdan? Padeció eso, persecución, padeció odio, padeció la traición de uno de sus discípulos, de los apóstoles, la negación de otro, padeció el arresto como si fuera un criminal, padeció, hermanos, las burlas, los azotes, la flagelación, padeció la prisión como malhechor, padeció, hermanos, un juicio injusto, una condena de igual magnitud. Y al final, hermanos, padeció el abandono del Padre y la muerte en la cruz. Si hablamos de padecimiento, Cristo padeció. Y ahí en esa frase nos dice, hermanos, ¿por quiénes padeció? Puesto que Cristo ha padecido por, se refiere a todos los que han sido redimidos y todos aquellos que serán en el futuro redimidos también. Gloria a Dios. Y luego la otra parte del vosotros pues también armaos del mismo pensamiento. Qué impresionante, hermanos. Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Recordemos, hermanos, que a los cuales se dirige el apóstol Pedro eran hermanos que estaban siendo perseguidos, ¿sí? Que habían sido desterrados de su nación,
que cada día para ellos era un reto guardarse y no agarrar las armas, porque se burlaban de ellos, los hostigaban por ser cristianos. Recordemos ese contexto, porque si ustedes se fijan, hermanos, la carta de de Pedro, es impresionante el tema del sufrimiento, ¿sí? Lo hayamos atrapado, el sufrimiento y el buen testimonio a pesar de el sufrimiento. Ese es el detalle, ¿verdad? El objetivo. Hay que dar buen testimonio, sufrimiento. Nuestros hermanos de aquel tiempo, hermanos, sufrían de manera tremenda. Nosotros aquí estamos sumamente bendecidos. Aunque tenemos cierto grado de persecución, no es el mismo tipo. Allá los perseguían y los mataban, los encarcelaban. Aquí la persecución es diferente, es más sutil. Pero, hermanos, lo mismo que se les dijo a ellos en el primer siglo, también es para nosotros. Armarnos del pensamiento que Cristo tuvo en relación al sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, esta gran encomienda. Esto nos lleva, hermanos, vemos, si ustedes se fijan en el versículo 1 y 2, necesaria una renovación de la mente. Lo común es que cuando estás perseguido, y pensemos en nuestros hermanos del primer siglo, lo común es que te defiendas, lo común es que venganza. Es lo común, es lo natural, es lo carnal, ¿verdad? Pero Pedro los llama y nos llama a cambiar la manera de pensar. Ustedes saben bien, hermanos, que en varias, tanto el apóstol Pedro en esta y el apóstol Pablo en otras, acerca de una renovación mental. Amén. Y en este contexto, cada uno de los que hemos sido redimidos por el Señor, debemos tener una renovación respecto del sufrimiento. Y como ya lo he mencionado, hermanos, nosotros los cristianos debemos aceptar, ¿sí? Hemos recibido un llamamiento al sufrimiento. Debemos aceptar de que vamos a sufrir, aún haciendo el bien. Debemos aceptar el hecho de que en el sufrimiento hay un propósito maravilloso de parte de la vida y para los que hemos creído, nuestra familia, la iglesia e inclusive la sociedad. Debemos aceptar el hecho, hermanos, de que necesitamos renovar nuestro pensamiento en cuanto al sufrimiento. Generalmente no queremos sufrir, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O sí quieres sufrir? No queremos. Pero la cosa cambia, hermanos, cuando nos proyectamos hacia el final de esto, hacia el propósito, hacia la meta que Dios quiere alcanzar. De un pensamiento totalmente diferente. Él pensó en la fundación del mundo que alguien debería tomar el lugar nuestro en la cruz y sufrir para que a través del sufrimiento alcanzar. ¿Sí? Él lo pensó, lo decidió desde antes de la fundación del mundo. Él lo decidió dejar su trono de gloria, hacerse hombre y venir a este mundo. Ese era el pensamiento de él.
Él lo pensó, Él decidió venir a este mundo en forma humana, someterse a las autoridades, ¿verdad? Obedecer perfectamente. ¿Sí? Él lo pensó solo. Y hermanos, también está incluido ahí todo el sufrimiento que experimentó hasta la cruz cuando muere por nosotros. Ese era el pensamiento. Él no estaba divagando en su mente, ¿a qué vengo yo a este mundo? No, él ya sabía. Era necesario venir a este mundo y sufrir para salvar a una humanidad perdida. Él ya sabía el fruto que iba a resultar. Así nosotros debemos de armarnos de ese pensamiento. Venimos a este mundo lleno de espinas. Sea o no cristiano, todo el que viene a este mundo sufre. ¿Por qué no sufrir por Cristo? Eso hace la diferencia. Nuestro pensamiento debe ser, ok, nos ha llamado a llevar la cruz, a tomar la cruz, a seguirle, y es un llamamiento que implica sufrimiento. Amén. Aunque también tenemos el llamamiento a la vida eterna, pero en este mundo, hermano, nos toca caminar entre espinas y cardos y piedras. Debemos de armarnos de ese pensamiento. Si queremos evitar el sufrimiento, pare de sufrir, no le conviene meterse al cristianismo. ¿Sí? Pero la idea es que debe entrarle al cristianismo porque aquí vamos a un propósito y esperanza. Porque así como Cristo sufrió, debemos sufrir, no en la misma magnitud, pero vamos a sufrir, así también Cristo, hermanos, va a cosechar, o nosotros vamos a cosechar lo que Cristo ha conseguido para nosotros. Sin sufrimiento, hermanos, no hay salvación. Amén. Si Cristo no hubiera sufrido por nosotros, no hubiera salvación. Si nosotros no sufrimos desde la voluntad de Dios, no hay perfeccionamiento, no hay madurez, no hay crecimiento espiritual. No debemos nunca ser buenos administradores de la gracia. Es el tema de hoy. Amén. Una renovación de nuestra mente. Una renovación de nuestra mente y una actitud acorde al propósito que a través de nosotros. Debemos renovar nuestra mente y debemos aceptar el sufrimiento y debemos confianza por lo que el sufrimiento mismo produce. Porque el sufrimiento del cristiano produce algo. El sufrimiento de Cristo produjo. En el contexto podemos ver que Cristo cuando muere en la cruz terminó con el pecado. Amén. Es lo que encontramos allí. Aunque en esa frase de terminó, abarca muchas cosas más. Entonces nosotros, de igual manera, hermanos, debemos estar listos para el sufrimiento, para el padecimiento, aunque hagamos el bien y nos vaya como en feria, porque ese padecimiento va a producir la victoria sobre el pecado. Es lo que está mencionado, hermanos, en el pasaje que estamos viendo, el versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Terminó con el pecado, nos compartió de esa victoria. El pecado ya en el cristiano. Y esa es nuestra victoria. Ese es el fruto. Es la victoria compartida con cada uno de nosotros. Y aunque seguimos pecando, nuestro Señor ya es otro.
otro. Y aunque seguimos pecando porque toda nuestra naturaleza camina, un residuo, todo, hermanos, como quiera tenemos la victoria sobre el pecado. Luchar contra el pecado, hermanos, no es cosa fácil. Se sufre, ¿sí o no? Hay que dejar aquellas cosas que nos encantan, que son pecado. Se sufre, se sacrifica, ¿verdad? Se renuncia. Pero no podemos comparar nuestro sufrimiento, cualquiera que sea, con el sufrimiento que Cristo, nuestro bendito Señor, experimentó por usted y por mí. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Bendito el Señor, porque con su muerte terminó con el pecado y las consecuencias fueron justos a los elegidos, santificación a los elegidos, salvación para sus hijos y sus hijas. Qué maravilloso. Para nosotros, como ya lo mencioné, el poder para resistir el pecado y ahora sujetarnos y obedecer a Dios Todopoderoso. Denle un aplauso de alabanza. Para ya no vivir, dice el versículo 2 y 3, para ya no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. Basta ya, por haber hecho lo que les concupiscencias, embriagueces, orgías, idolatrías. Todo esto implica, hermanos, romper con el pecado y los deseos carnales del pasado. Esa es parte de nuestra victoria y es el fruto por nuestro sufrimiento. ¿Se da cuenta? Si queremos dejar nuestra vida antigua, tenemos que luchar y tenemos que sufrir. Esto también implica una nueva prioridad en la vida del cristiano. Antes vivíamos para nosotros mismos y vivíamos para los camaradas, ¿verdad? Hermanos, yo fui cholo, de los que originalmente kiwis de Santa Rosa, y vivía, ya se imaginarán, hermanos. A veces que me pongo cachucha me dicen que parezco un sicario, hermanos. Pero ya no lo soy, gracias a Dios. Bueno, nunca fui un sicario, aclaro. Hermanos, maravillosa es la palabra de Dios. Tenemos poder, tenemos victoria, tenemos capacidad para luchar contra el pecado, porque enseñorear. Pudimos ya romper con el pasado, los pecados pasados, ¿sí? Tenemos una nueva prioridad en la vida como cristianos y esa prioridad gira en torno a vivir según la voluntad de Dios. Él está antes de que partamos de este mundo o que venga el Señor que nos redimió. Qué bueno. Pero qué difícil. Estamos bendecidos, hermanos, sumamente. Pero sí tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, enfrentar a los enemigos que se levantan a veces. Y hermanos, esto es de cada día. Pero el objetivo es cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra vida, ahora servir al Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor llamó a Mateo? Un recaudador de impuestos. Estaba en su mesa allí de impuestos,
recaudar los impuestos al pueblo de Israel, como un traidor del pueblo de Israel, de los judíos, porque estaba al servicio del imperio romano, ¿sí? Y Mateo, al igual que los demás recaudadores de impuestos, pues les bajaban el dinero a los... Y los judíos no querían, aborrecían a los recaudadores, en este caso a Mateo no lo querían. Pasó por ahí, lo vio con un montón de monedas allí, todo eso, y le dijo: Mateo, sígueme. ¿Usted haría eso, hermano? Bueno, de hecho, lo hemos hecho. Y de alguna manera hemos ciertas cosas, ¿verdad? El punto es que antes Mateo tenía su estilo de vida y ahora, cuando Cristo lo llama, la manera de vivir de él cambió. Él fue uno de los que predicó en Etiopía, se dice, la historia extrabíblica, ¿sí?, lo menciona, y precisamente martirizado, atravesado con una lanza o con una espada cuando estaba predicando. Vivía para sí mismo, para enriquecerse, recibe el llamamiento y es persona, y su vida después de ello cambió, se entregó al Señor, aún a pesar del sufrimiento y aún a pesar de su muerte atravesado por una lanza. De igual manera nosotros, hermanos, debemos seguir el mismo derrotero, armarnos del mismo pensamiento, amén, y convertirnos en buenos administradores de la gracia de Dios por causa de nuestra identidad que tenemos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, vivir así constituye un testimonio poderoso para los enemigos. Recordemos que a los hermanos que Pedro, la gente los traía pero cortitos, los ofendían y todo, ¿sí? Pero los hermanos callaban y sufrían, ¿sí? Lo hizo, y tal como el Señor lo dijo. Habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrece a tus enemigos. Mas yo digo, ¿qué? Amad a vuestros centros. ¡Wow! O sea, ¿cómo, Señor, si me están golpeando, amen a sus enemigos? Y es lo que hacían, hermanos. Este es poderoso. Cierra la boca a aquellos que los ultrajaban y los coloca en una posición de juicio ante Dios, pero también les invitan a ser como ellos. ¿Me explico? A la salvación y convertirse también. De hecho, muchos se convirtieron a lo largo de la historia del cristianismo. 4 al 7, hermanos, a esto les parece cosa extraña, corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean carne según los hombres, pero según Dios, mas el fin de todas las cosas se acerca. Hasta ahí. En estos versículos podemos motivación del buen administrador de la gracia de Dios. Lo que motiva o debe motivar, lo que motivó a aquellos hermanos, Dios haría juicio, y va a hacer juicio contra todos aquellos que les ultrajaban, ¿sí?
Si no se arrepentía esa gente, hermanos, iban a sufrir el juicio de Dios, juicio de condenación. Pero si se arrepentían y se convertían al Señor, todo eso quedaba borrado, porque esa es la misericordia, la gracia de Dios. Entonces tenemos aquí la motivación, y una motivación era precisamente que tú me hiciste esto, yo guardo silencio, pero llegará el día. A veces hay un dicho que se escucha mucho, ¿verdad? Hay un Dios. ¿Quién lo ha dicho por ahí en alguna ocasión? Yo creo que todos, ¿no? Acuérdate que hay un Dios. Pues sí, hermano, sí. Hay un Dios. ¿Y saben qué? Todas esas ofensas, todas esas acciones que van en contra del Señor mismo, en contra de los cristianos, están anotadas. Y llegará el día. Entonces nos presenta también a Dios como un Padre que juzga imparcialmente. Juzga según la obra de cada uno. Eso lo presenta en el capítulo 17. Y que juzga con justicia. Lo presenta en el capítulo 2, versículo 23. En la segunda venida de Cristo a los adversarios. Tremendo, ¿no? Y eso era algo que motivaba al buen testimonio y a padecer por Cristo a nuestros hermanos del primer siglo. Lo mismo deberías con nosotros. No tener ese sentimiento hasta cierto punto malo de que vas a ver cuando el Señor haga juicio. Más bien, ten misericordia, ¿verdad? De todos, porque la mera verdad yo no quisiera, como hombre lo digo, que nadie fuera al infierno, porque no saben lo que les acontecerá. Ellos piensan que va a estar el fiestón loco allí, que va a estar Julián y... No va a haber fiestón, hermano, va a haber sufrimiento sin fin. Donde el gusano nunca muere, donde el fuego nunca se apaga. Piensan que va a ser un fiesto. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Pero lo cierto es que los adversarios tendrán su parte y los elegidos del Señor, los que han sufrido, alcanzarán la vida eterna. En el paraíso. ¿Vale la pena? Amén. La venida de Cristo debe motivar y motivaba a los hermanos del primer siglo. Ellos estaban esperando ya viene el Señor, ¿recuerdan? Dejaron de trabajar, eso no se debe hacer. Al cabo ya mañana va a venir. ¿Para qué trabajamos? Otros dejaban de bañarse, tampoco eso debe hacer. Mañana viene el Señor, ¿para qué nos bañamos? No, hermanos. La segunda venida del Señor ha sido y será una de las cristianas. No tenemos salida en cuanto al sufrimiento. Gracias a Dios, mayores son o mucho más son los días de estar, ¿verdad? Mayores son. Yo cada vez que me enfermo le digo al Señor, gracias Señor, porque el sufrimiento son pocos días, comparados con los días buenos que me has dado ya, más de siglo que tengo en este mundo. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, es impresionante ver cómo el sufrimiento bien enfocado, con buen propósito, con la esperanza, maravilloso, nos debe dar aliciente, fuerza, estímulo para sufrir, para dar buen testimonio a todos. ¿Cuántos dicen amén?
Menciona el versículo 4 la incomprensión y la difamación del mundo. El buen comportamiento del cristiano que administra bien la gracia de Dios provoca incomprensión y violencia en los incrédulos. Ante el raro proceder del mundo reacciona con violencia, porque ellos testifican de su maldad. ¿No fue acaso lo mismo con Jesús? El mundo me aborrece porque yo testifico sus malas obras. Y con el buen comportamiento del cristiano, los demás hermanos se sienten comprometidos, condenados, incómodos. ¿Sí? Cuentan, no recuerdo quién me contó en una ocasión, un pastor de Estados Unidos, lo invitaron, pastor reconocido, a jugar golf con y un gobernador, y cuando el gobernador comentó a alguno de sus amigos, dijo, vamos a ir a jugar golf y va a ir el pastor fulano de tal, molesto. Y ya llegó el día, se reunieron y nada pasó, todo bien. Ya después, al otro día, en otra ocasión que se encontró con ese que platicó, le dijo, ¿cómo te fue con el predicador? Te estuvo ahí diciendo que arrepiéntate y que te vas a ir al fuego. Dice, nada. Y le dijo, es más, me sentía tan incómodo, no porque me dijo algo, sino por su comportamiento. Sí, no, tan. Vamos a comer, vamos a orar. Vamos a darle gracias. Y aquellos lo ven, la manera de hablar. ¿Sí me explico? Hermanos, eso provoca en algunos coraje, odio, violencia, en otros asombro, expectación y el deseo de ser como ellos. Pero lo cierto es que hay mucho más de lo otro, ¿verdad? Debe ser la segunda venida, el juicio que vendrá sobre los enemigos, sabiendo que hay incomprensión, hay difamación del mundo. Debe de detenernos eso, hermanos. Amén. Ahora el versículo 6 nos presenta uno de los temas de debate que por los siglos se ha sostenido. Por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados los hombres, pero vivan según Dios. Hay posturas en cuanto a esto. Yo me voy con la primera. Esto tiene que ver con la predicación a creyentes ya fallecidos. Esa es una postura más común o sea, bien estudiada. Esta postura sostiene que Pedro se refiere a cristianos que murieron antes de la segunda venida de Cristo. Ya sea que hayan muerto naturales o por disciplina del Señor, ¿sí? Pero se refiere a ellos, han muerto físicamente, pero en el espíritu viven. Otra de las posturas tiene que ver con la predicación en el mundo de los espíritus. Esta postura se inclina más a los mormones, al mormonismo, que interpretan que Cristo, entre su muerte y resurrección, espíritus de los muertos, espíritus en prisión. Desde luego yo creo que están equivocados, y esto lo trata también en el capítulo 2, me parece, ¿sí? Cuando dice que y predicó a los espíritus encarcelados. Y luego, hermanos, dice que fue como exponiendo el evangelio para que tuvieran una segunda oportunidad. Totalmente falso.
el que y ya no tiene oportunidad. ¿Sí? La Biblia. Y la otra tiene que ver con la predicación a los muertos espiritualmente hablando. ¿Sí? Que se les predica a los que no son cristianos. Total, hermanos. El punto es que ese versículo busca animar a los cristianos a no temer al sufrimiento, confiando en el juicio de Dios que traerá para los salvos, ¿sí?, la vida eterna, aun cuando ha dado la muerte física, que yo creo que somos a ser la mayoría. Versículo 7 al 11. Me voy rápido, hermanos, porque sed pues sobrios y velad en oración, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multa, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí tenemos, entre otras cosas, las acciones del administrador mientras Cristo regresa. El administrador, hermano, debe ser un administrador que persevera en la oración. Después, sobrios y velad en oración. Como que esta idea la trae Pedro desde el Monte de los Olivos. ¿Recuerdan que Jesús les dijo a ellos, a Pedro, a Juan, velad y orad para que no entréis en tentación? Parece que la recuerda Pedro. Y bueno, si vamos a ser administradores correctos, buenos, aprobados por Dios, hermanos, debemos perseverar en la oración. La Nueva Versión Internacional dice, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. No, el asunto de la mente, los pensamientos. Nuestra mente debe estar despejada. La oración es un aspecto importante de la vida espiritual del cristiano. Es especial en el contexto de Cristo. Todo cristiano, cristiana debe estar en oración constante, perseverante. Para orar correctamente, según la voluntad de Dios, se requiere tener una mente despejada y dominio propio para perseverar en la oración. Yo digo absolutamente, categóricamente, amén. De ahí persevera como debería en la oración, no tiene una mente despejada, ni tiene dominio propio. Son implicaciones que se ven, hermano. ¿Estamos de acuerdo con ello? El buen administrador es un hombre de oración, una mujer de oración. Nuestra identidad en Cristo nos empuja. Los hombres de oración son mujeres de oración. ¿Verdad? 5, amén. ¿Y los otros 100? El gran reto de mantenernos sobrios y con una mente en medio de tanta distracción, hermanos. La 21 adolece de una vida de oración acorde hablando. ¿Sí? Estamos rodeados de mucha distracción, hermanos. Tener una mente abierta, concentrada. ¿Por qué creen que los profetas salían al desierto? ¿Por qué creen que Jesús se levantaba muy temprano de mañana y se iba a un lugar desierto?
¿Por qué creen que los profetas generalmente se iban al desierto? Y hablamos en un contexto, había televisiones, no había todas las distracciones que en nuestro tiempo tenemos, ¿sí? Más todo, y toda esa gente, incluyendo, sabía bien que para orar perfectamente debían tener una mente clara. Y había que retirarse del murmullo del mundo. ¿Notan eso? Hermanos, tenemos un gran problema. Hay muchas voces que se escuchan aquí cuando nos disponemos a orar. Señor, te pido por fulano de tal, y de repente entra que la serie tal. Señor, quiero rogarte, y andamos en otra cosa. Le digo, que pase. ¿Le ha sucedido? Hermano, yo batallo. Por eso es que cuando decimos, no, pues yo oro 20 minutos diarios, hermano, ni siquiera lograste conectarte con Dios. ¿Me explico? Una abierta, disipada, dominio propio para mantenerse a pesar de que estoy cansado, a pesar de que no tengo ganas, porque llega también uno a estar en esa situación, ¿sí? Y todo eso es el pan de cada día, hermanos, porque estamos muy ocupados, muy cansados, muy distraídos. Tenemos un gran problema, un gran reto, pero ¿saben qué? Sí podemos. ¿Cuántos dicen? Tenemos algunos obstáculos internos, espirituales, en este sentido, que nos distraen, que nos detienen en la oración correcta, hermanos. La distracción de nuestra mente es el mayor enemigo. Y el mundo se ha encargado de distraernos, de tenernos ocupados, cansados, de tal manera que no podemos conectarnos con Dios, ni siquiera dedicar el tiempo necesario en la oración. ¿Se da cuenta, hermano? Toda la bendición que perdemos y que la iglesia pierde porque no ora como debería ser. Ahí tenemos algo en qué pensar como mayordomos, como gente que está al cuidado de la obra del Señor. La pereza espiritual, podemos mencionarla. El desánimo. No, pues que estoy desanimado porque yo creo que Dios no me escucha. El pecado no confesado. No, yo mejor no me acerco a Dios porque, no, pues ando bien pecador y no vaya a ser que mande un rayo y me consuma el Señor. ¿Y la oración? ¿Sí? Lógicos, de mentalidad, motivaciones incorrectas, celos, egoísmo, la duda, la incredulidad, el apuro, la falta de tiempo. Actividades tribales, hermanos. Priorizar el entretenimiento, cosas así, hermanos, el deporte, en lugar de dedicarse a la oración. El cansancio físico, las malas relaciones, de armonía, etcétera, etcétera. Tener eso en contra. Pero algo debemos hacer, ¿no creen? Debemos decidirnos, hermanos. Y debemos intentar una y otra vez. Poquito un día, un poquito más al otro día, y así hasta que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude y vamos a. Un buen administrador debe amar. Versículo 8.
Pedro califica este mandamiento de amar con un adverbio, si usted se fija, fervientemente. Esto da la pauta del alcance del amor, la atención y desarma la hostilidad por lo menos en nuestra persona. Buscamos ya venganza porque amamos, perdonamos. El amor no es principalmente una emoción, hermanos, sino una decisión de la voluntad que lleva a la acción. Ese amor motiva la buena administración y perdona las ofensas y ejecuta bien su función. El amor. Sabemos, la ley es el amor. El Señor lo dijo. Amarás a tu Dios, a tu Señor, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es algo parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de esos dos depende la ley y los. El amor cubre todo eso, hermano. Los mandamientos del Señor. Pedro había mencionado ese mandamiento en el capítulo anterior, versículo 8. Nuevamente lo hace debido a la importancia de ello. El cristiano buen administrador de la gracia debe amar así por el resultado que produce. ¿Cuál es? El amor, multitud. Las ofensas de aquellos que los hostigan. Dará buen testimonio delante de ellos. Y quizás algunos de ellos se convirtieron, porque aquellos hermanos mostraron su amor al perdonar las ofensas. De igual manera nosotros, hermanos, debemos ser así. Tenemos ese gran reto. Amén, gloria a Dios. Pero también ahí tenemos algunos obstáculos. El egoísmo y la apatía, el miedo a perdonar, a amar, cuando se le ha rechazado, se pierde la seguridad y por eso dice, no, yo no me abro tanto. Doy poquito de amor para protegerme. Juicios y esos prejuicios, hermanos, nos colocan en una posición donde no podemos desbordarnos en amor. ¿Sí? Hay prejuicios. Casillan. ¿Sí? Tienen prejuicio. Y aunque nos aman muy en el fondo, no muestran el amor. Mejor, Dios te bendiga, de lejecitos. Pero el amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sí? Pero lo maravilloso es que debemos, o el reto es que debemos el amor a todos. Amén. Hay otras cosas que tengo aquí para mencionar, pero las dejamos para después. Pero lo cierto es si no tenemos la capacidad de mostrar, y si tenemos obstáculos en el corazón para demostrar el amor, hermanos, una cosa debemos hacer. Debemos orar al Señor y pedir que nos dé la capacidad de nuestra voluntad de quitar todo eso para amar como Dios ama. ¿Cuántos dicen? Debemos pedirle al Señor, hermano. No por nada el Señor nos dice, pedid y se os, buscad y llamad y se os abrirá. Hay que pedir. Y si pedimos esto, estoy seguro que el Señor tarde o temprano nos lo va a obsequiar. El buen administrador debe ser un hombre, una mujer hospedadora, que sirve sin murmurar. Versículo 9. El buen administrador de la gracia de Dios debe ser un cristiano que usa sus dones para servir a los demás. Versículos 10 y 11.
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada cristiano ha recibido algún don, ¿sí? Es real. Esto tiene que ver con la multiforme gracia de Dios que es mencionada en el versículo 10. El don que ha recibido debe ser usado a favor de los demás. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, Romanos 12, versículos 6 al 8, que menciona una lista de dones espirituales y una palabra que aparece ahí que es clave. Dice, si el de profecía, esa es la palabra clave, úsese. Recibir un don guardado. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Mateo capítulo. El don debe ser usado para el servicio de los demás. El don debe ser usado conforme al poder que Dios da. A ver, pensemos en eso. Hermano, hermana, usted tiene un poder impresionante en su ser. ¿Sí? Habita Dios mismo en su corazón. El Espíritu Santo ha hecho morada en nuestro corazón. ¿Es poderoso? Amén. La fuente de poder de cada administrador, de cada cristiano, el Espíritu Santo. Y ahí lo tenemos. Debemos usar el talento que Dios nos ha dado, el don, dice ahí, conforme al poder que Dios da. Y ahí también tenemos mucho que decir, hermanos. Porque no estamos usando el don, el talento, conforme al poder de Dios, sino conforme a nuestro poder, a nuestro criterio, a nuestra voluntad. Yo quiero como quiero y si quieren. Al cabo ni me pagan, dicen algunos. También tenemos ahí un gran reto. No solo hay que servir según la voluntad de Dios, según el talento que nos ha dado Dios. Qué grande responsabilidad tenemos. Tenemos mucha bendición, amén. Nuestra identidad con Cristo nos coloca en un terreno impresionante, invaluable, pero también tenemos una gran responsabilidad. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Se requiere fidelidad en el servicio para edificación de los demás. Y el propósito que encontramos allí, hermanos, es glorificar al Señor. ¿Se da cuenta? Se nos ha dado el poder, pero ese poder es divino y tiene propósito de edificar a la iglesia del Señor y tiene como fin glorificar al Dios Todopoderoso, quien nos dio ese talento. Y termino con la doxología. Una doxología es una expresión de alabanza al Señor. Pedro concluye esta sección con una doxología, con una alabanza, y en esta declaración de alabanza reconoce que a Dios, solamente a Dios, le pertenece la gloria y el dominio, el poder por los siglos de los. Amén. Dele un aplauso de alabanza. Pongámonos de pie y juntos oremos, pero antes de orar, hermano, la iglesia necesita una mente renovada, hermanos del mismo pensamiento de Cristo en relación al padecimiento, al servicio.
Necesitamos renovar nuestra manera de pensar. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Y cuántos están dispuestos a renovar su manera de pensar? Debemos determinarnos para obrar en el poder de Dios y dejar ese nivel que comúnmente tenemos de obrar a nuestros hermanos, hermanas, en el poder humano. Por eso es que a veces no avanzamos como deberíamos. La iglesia debe ser buena administración de Dios, y para eso se requiere que seamos hombres y mujeres de oración. Se requiere amar como Dios ama. Se requiere ser hospedadores y se requiere servirnos unos a otros. El propósito que la iglesia debe alcanzar es el buen testimonio evangelístico, la educación eclesial, y es la gloria del Señor. Amén. No debemos hacer para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Así es que, amados hermanos, reciban la palabra de hoy con mansedumbre, pongámosla en práctica y verán que Dios va a hacer maravillas en su vida, en esta congregación. Ustedes que todavía no han llamamiento del Señor, decidan. No les mentimos, damas y caballeros, no es un llamamiento a dejar de sufrir. No les mentimos, es un llamamiento al sufrimiento con Cristo, para salvación, para la gloria de Dios. Amén. Eso cambia todo. Vamos a orar, y si usted en este día, tarde ya, Espíritu Santo lo mueve, yo quiero obedecer al llamamiento del Señor, levante su mano mientras oramos. Vamos a orar por usted. Oremos, hermanos. Padre.